debate muy enriquecedor para todos y todas. Aprovecho para aclarar que bueno, vamos a estar recepcionando consultas y preguntas a través del chat, así que bueno, les agradecería que intentemos, bueno, reservar ese espacio para este tipo de comentarios, consultas y preguntas que estaríamos respondiendo una vez que concluyan los disertantes con sus exposiciones. Y bueno, comentarles que este ciclo de encuentros lo estamos organizando desde el área de prevención integral del delito y las violencias del ILCED, junto a, bueno, mis compañeras Agustina Baudino y Julieta Rey, y bueno, con la dirección de bueno, nuestra directora ejecutiva, Tamara Peñalver. Así que, bueno, agradecerles a ellas y también a Gustavo Basbos, que está desde la coordinación, nos está colaborando con todo. Y bueno, el área de prevención integral del delito y las violencias está también iniciando con un montón de actividades en el marco de todas estas dificultades bueno, ocasionadas por todo este marco de pandemia, pero bueno, invitamos también a sumarse a todas y todos los interesados, a sumarse, bueno, a las distintas iniciativas de formación, de investigación en curso. Bueno, este encuentro, como sabrán bien, se titula Gobierno de las Fuerzas y Control Policial en tiempos de COVID-19, el rol de las policías y la discusión en torno al término policía de cuidado, ¿no? Y bueno, la intención es reflexionar sobre este rol de las fuerzas más preponderante de lo habitual en este contexto de pandemia, que ahora, bueno, estamos viviendo también una situación muy heterogénea en todo el país, con una cierta vuelta a esta nueva normalidad en algunas provincias. Y así que bueno, le cedo la palabra a Gabriela Cegueso, que ella es licenciada en Ciencias Políticas y doctora de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, coordina el Observatorio de Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el Observatorio de Violencias Sociales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Es directora del Programa de Estudios de Control Social, PECOS, y del Programa de Estudios Foucaultianos, PEF, del Instituto de Investigaciones del Gino Germani. Es profesora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de la carrera de Trabajo Social de la UNAJ. Así que, bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Te cedemos entonces la palabra e invitamos a todas y todos a realizar sus comentarios y preguntas a través del chat. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco en primer lugar la invitación de Lucía y de todo el equipo del ILCED, por supuesto también a los otros colegas que están como parte de esta mesa virtual, Máximo Soso, Javier Alonso, y le dejo un saludo virtual a Mariana Galvani, que como acaba de comentar Lucía, no se va a poder sumar, una pena. Siempre es interesante también discutir e intercambiar con ella. Dicho esto, les quiero contar un poco cuál va a ser la orientación de lo que voy a presentar acá y de lo que quiero discutir y charlar con ustedes, precisamente para pensar juntos, digamos, cuál es esta cuestión policial que en principio la convocatoria postula a partir de lo que abre la pandemia y la cuarentena. Ahora, insisto, yo quiero trabajar eso, cuál es el estado actual y el porvenir de esa cuestión policial, pero me parece dos cosas que habría decir antes que voy a retomar a lo largo de esta charla. Una es que creo que así como vamos a ir viendo respecto de algunas cuestiones como la seguridad o el cuidado, creo que es muy importante desarmar ciertas términos, sobre todo con la carga de sentido común que hoy, con el que hoy nos encontramos. Sobre esto voy a volver al final de la charla. Y la segunda cosa que me parece que para discutir la cuestión policial se vuelve indispensable de alguna manera empezar o retomar, digamos, la cuestión securitaria.
¿sí? Ya hace bastantes años, por lo menos desde la década del 90, y en función de cómo se fue configurando el problema de la inseguridad en la arena pública, la cuestión policial se ha vuelto indisociable de esa cuestión securitaria. Entonces me parece que primero voy a decir algo sobre la cuestión securitaria para llegar después a qué pasa con las policías. Yo voy a hablar, el ILSE tiene una concurrencia internacional, yo solo voy a hablar del caso de la Argentina, que es el que conozco un poco, pero bueno, podemos discutir luego qué pasa con otros países, por lo menos de la región. Si nosotros vemos, uno podría decir que durante los últimos 25 años, un poco más tal vez, cómo se empieza a configurar esta cuestión securitaria, es decir, si uno mira los diarios, mira los discursos de los políticos profesionales, o escucha los discursos de los políticos profesionales, escucha un programa de radio, lo que va a ver es que cuando de seguridad se habla de dos cosas, podríamos decir que aparece una doble subsunción, una doble reducción. Por un lado, la inseguridad aparece asociada a los delitos, y esto supone que quedan por fuera de la cuestión securitaria otro tipo de desprotecciones, como, pongo por caso, el acceso a una vivienda digna, el acceso a cañerías y agua potable, el acceso a la educación, etcétera, ¿sí? O sea, una serie de desprotecciones, sobre todo sociales, quedan por fuera del modo en que se ha venido hablando, pensando y haciendo sobre seguridad. Y la segunda reducción de las que les hablaba, que cuando se habla de inseguridad, se habla de los delitos protagonizados sobre todo por los sectores populares. Esto es delitos vinculados con el espacio público y con determinados tipos de delito como el robo, el hurto. Centralmente, estoy haciendo una reducción, pero digo para ver cómo en el sentido común aparece la cuestión securitaria en el último tiempo. Esta segunda reducción, es decir, asociar la cuestión securitaria a ciertos delitos protagonizados por los sectores populares, deja de lado de las preocupaciones securitarias todo lo que tiene que ver con otro tipo de ilegalismos, y estoy pensando acá grandes ilegalismos, estoy pensando acá desde evasión impositiva hasta los delitos protagonizados por las propias fuerzas de seguridad, ¿sí? Entonces, tenemos dos cosas en este modo en que se fue configurando la cuestión securitaria. Por un lado, una administración diferencial, una administración desigual, una visibilización desigual de las vulnerabilidades, solo algunas vulnerabilidades aparecen en primer plano, y en segundo lugar, una administración diferencial de los ilegalismos. Esto es solo una visibilización de algunos ilegalismos como, como una asociación inmediata con la cuestión securitaria. ¿Cuál es el problema de este modo en que se ha venido pensando, diciendo y haciendo sobre seguridad? Es que si se piensa que el problema de la inseguridad son los delitos protagonizados por los sectores populares, las intervenciones que se van a proponer son intervenciones que operan sobre aquello que aparece como su causa eficiente. Esto es, fundamentalmente, los sectores populares. Y de determinada manera, esto supuso, históricamente, aumentar los niveles de punitividad, aumento de la tasa de encarcelamiento, aumento de la violencia de la fuerza de seguridad, aumento de penas, ¿sí? Y por supuesto, además de esta orientación privilegiada de intervención sobre los sectores populares, lo que sucedió al mismo tiempo es que otras vulnerabilidades y otros ilegalismos quedaron por fuera del prisma de la agenda pública, de lo que hay por lo cual nos tenemos que preocupar, digamos, o ocupar. Ahora bien, este modelo, esta forma de pensar, decir y hacer sobre la seguridad, tiene como correlato un modelo de policía, ¿sí? Una forma de acción, de prácticas de las fuerzas de seguridad. ¿Y cuál es ese modelo de policía que acompaña a esta cuestión securitaria que le podríamos llamar punitiva? Bueno, un modelo policial que podríamos llamar de la guerra o punitivo también, ¿sí? Que exalta la mano dura, que glorifica la hombría y la firmeza como valores centrales de las policías, que pondera el enfrentamiento violento, que se sostiene una retórica del sacrificio del martirio. Dicho sea de paso, hace poquito se celebró el Día de los Caídos en Combate. Bueno, es parte de este mismo entramado, que está sostenido en un fuerte mandato de masculinidad, que opera a través de una pedagogía de la crueldad muy marcada,
que supone un esquema moralizador muy fuerte, digamos, es decir, aparece el castigo como una forma de moralizar a aquellos que son construidos como la causa eficiente del problema de la inseguridad, etc. En este sentido, en este contexto o en este marco de situación, creo, y me parece importante decir, que la violencia policial aparece como un mensaje de poder de la sociedad, no como un hecho aislado o como un exceso de algunos policías, sino que es una estrategia de intervención sobre ciertas corporalidades, en este caso de los sectores populares. Es decir, una exhibición de la crueldad como una garantía o una suerte de precondición para el control territorial. Ahora, ¿qué pasa con la pandemia? Y acá retomo un poco el guante de lo que planteaba Lucía al inicio, ¿no? ¿Qué pasa con la pandemia? ¿O qué pone sobre la mesa la pandemia? Además de muchas otras cosas que después podemos trabajar, pero una de las cosas que pone sobre la mesa es la aparición o la puesta en escena de una multiplicidad de otros miedos e incertidumbres y desprotecciones que el sentido común securitario no asociaría con la seguridad. Estoy hablando del miedo a la muerte por el virus, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una cosa que cuando preparaba esto leía, me acordaba de una cosa que había dicho hace unos días, en verdad ya hace unos meses, Zizek, el bueno de Zizek, ¿no? Con algunas ideas maravillosas y otras no tanto, pero en este caso me parece interesante la figura que utiliza para pensar qué pasa con la pandemia y qué abre la pandemia para pensar el porvenir. Y él utiliza una figura, está pensando en qué pasa entre Palestina e Israel, y dice que ante la amenaza del virus, Netanyahu de inmediato, Bash, que es la autoridad del Estado de Israel, va a ofrecer de inmediato ayuda y coordinación, ¿sí?, a la autoridad palestina. Y Zizek se pregunta, ¿qué? ¿Acá apareció una bondad o una consideración inusitada por parte de Netanyahu? Y lo que dice es no es un problema de bondad ni de consideración, sino una imposibilidad de separar a los israelitas de los palestinos en ciertos territorios. Por lo tanto, el contagio de algunos, de uno de los grupos, ve afectado o afecta al otro también, ¿sí? Es decir, de alguna manera hay una situación objetiva que pone en escena algo distinto, que pone en escena una vulnerabilidad más generalizada. Lo mismo se podría decir también con otra figura que trabajaba hace poquito, Rita Segato, respecto de qué pasa con el sistema de salud, ¿no? Con el sistema sanitario, ¿no? El sistema de salud, dice ella, o sobre todo el sistema médico, es un sistema profundamente desigual, de violencias, de jerarquías, de opresión, es decir, es un sistema de poder el sistema médico. Sin embargo, médicos y pacientes están enfrentados al mismo riesgo COVID mediante. Entonces, de alguna manera, también son cuerpos frágiles, y esos cuerpos frágiles ponen en escena, digamos, preocupaciones que era más difícil, no es que no existían esas preocupaciones, sino que era más difícil de visibilizar, de pensar, de intervenir sobre ellas. Entonces me parece que en este escenario, no porque me haya agarrado un voluntarismo rabioso, sino porque hay ciertas condiciones que hacen posible repensar o pensar de otra manera ciertas prácticas. Nos preguntábamos en un artículo que escribimos hace un tiempo ya en el diario Página 12 con el colega Nicolás D'Alorso, si era posible resquebrajar de alguna manera ese securitarismo punitivo, y si se resquebraja ese securitarismo punitivo, o en el marco de ese resquebrajamiento, pensar otro modelo policial. Y creo que es un desafío político fuerte, digamos, en sentido enfático, es un desafío político que nos debería, o que por lo menos a nosotros nos preocupa, ¿sí? Por supuesto, ese desafío de pensar ese resquebrajamiento de un modelo policial tradicional no supone operar en el vacío, sino que esa disputa, producir otra cosa, significa aceptar, entre otras cosas, que es un terreno de sedimentaciones profundas ¿sí? El terreno de la cuestión securitaria y de la cuestión policial, ¿sí? Sin ir más lejos, hay algunos que creen que la violencia de las fuerzas de seguridad, ahora en el marco de la pandemia, es inusitado. O sea,
es inusitado ciertas prácticas que son recurrentes, sistemáticas, etcétera. Nos sorprende que en el marco de la pandemia podamos ver toda una serie de prácticas violentas por parte de la fuerza de seguridad. Bueno, creo que no nos sorprende, solo que tal vez en este momento las podemos, o sea, socialmente son posibles de ser vistas cuanto hasta hace 4 meses no se les prestaba atención, digamos, o se les prestaba menos atención. Ahora bien, diría, ¿qué sería una nueva cuestión securitaria en estos términos? Decíamos antes, si la cuestión securitaria más bien punitiva se preocupa por los delitos y sobre todo por ciertos delitos protagonizados por los sectores populares, una cuestión securitaria otra, que podríamos llamar del cuidado, o le podemos encontrar otro adjetivo, otro significante, debería estar preocupado por otras vulnerabilidades, por otros delitos. Y pienso, por ejemplo, cuando el securitarismo reinante, el sentido común securitario, fundamentalmente está preocupado por los delitos y las violencias que ocurren en el espacio público, una cosa que quede en evidencia, cuarentena mediante, es que gran parte de las violencias a las que estamos sometidas las mujeres es al interior del espacio doméstico y no en el espacio público, ¿sí? Entonces, una preocupación que tendría que tener esta cuestión securitaria es sin duda la violencia de género, pero también la evasión impositiva, los grandes ilegalismos, los ilegalismos de los poderosos. Si la cuestión securitaria punitiva se sostiene, dijimos, sobre una pedagogía de la crueldad, tenemos que producir otra pedagogía securitaria vinculada a los derechos, vinculada a los cuidados, ¿sí? Y por supuesto, si esta cuestión securitaria punitiva se sostiene en un modelo policial de la guerra, de aumento de la punitividad, del castigo, del dolor, creo que una de las cosas centrales que deberíamos pensar es una reorganización del castigo y del rol de las fuerzas de seguridad. Yo diría 2 cosas en vinculación con este punto, ¿sí? En la cuestión securitaria punitiva, las policías tienen un rol estratégico y además una modalidad de intervención violenta, ¿sí? Esas 2 cosas. Creo que si pensamos en la producción de una nueva cuestión securitaria asociada al cuidado, se requieren 2 gestos simultáneos. Por un lado, descentrar la cuestión securitaria de la policía, ¿sí? La policía no debería ser el centro de la escena securitaria en una securitización otra, ¿sí? Preocupada por los cuidados, ¿sí? Por un lado. Entonces, descentramiento de la cuestión policial de la cuestión securitaria. Y en segundo lugar, además de ese descentramiento, se requiere otras policías, otras fuerzas de seguridad, más orientadas a la resolución de conflictos y asentada en una lógica de los derechos, y preocupada por perseguir e intervenir otras vulnerabilidades y otros ilegalismos, y no una policía que podríamos llamar policía del modelo de la guerra, ¿sí? Entonces, dicho esto y ya casi para cerrar, digo 2 o 3 cosas. Me parece que una cosa central, o por lo menos que Nicolás y yo en ese artículo estamos preocupados por poner en primer plano, es que estamos interesados en el marco del campo académico, pero también del campo político, cuestionar los discursos, ¿sí?, que le atribuyen una misión esencial y una, podríamos decir, misión estable a las policías. En cualquier caso, no importa si esa misión esencial y estable está vinculado con que las policías o bien son patrióticas o bien son antipatrióticas, o bien son populares o bien son antipopulares. En cualquier caso, estos discursos que sostienen esa misión esencial y estable, de alguna manera ubican a la policía por fuera del tiempo, siempre igual a sí misma. Y creo que lo que hay que advertir son modalidades de policiamiento distintas. O por lo menos batallar para que eso sea así, digamos. Entonces, yo creo que eso es una tarea
política indispensable, así como es indispensable, es enorme producir eso otro, que insisto, más que la cuestión policial primero supone desarmar la cuestión securitaria, tal y como se fue construyendo los últimos 25 años, y sobre el horizonte de desarmar la cuestión policial, tal y como se vino construyendo, intervenir para producir una cuestión policial de otra manera, ¿sí? Ahora bien, volviendo a esta idea de, y ya para cerrar, de la policía del cuidado, tal y como se planteaba en la convocatoria. Siempre, qué pena que no está Mariana Galvani, porque siempre me acuerdo que ella había escrito un libro hace ya un tiempo largo, que era para poner en discusión la idea de que la policía era una suerte de isla de sentido por fuera, con una racionalidad propia por fuera de las racionalidades sociales más generales, digamos. Y o sea, el libro estaba orientado a problematizar eso. ¿Cuál fue la tapa del libro? Un policía sentado en una isla. Y siempre me llamó mucho la atención, ella lo cuenta bastante seguida esta situación, porque me parece que uno de los elementos que habría que tener como muy, o por lo menos que yo quiero señalar, es que cuando hablamos de policía, o cuando se piensa en esta securitización del cuidado, asociada al cuidado, o en pensar una modalidad o un modelo policial otro, en ningún caso estoy pensando o estamos pensando en la idea de una policía asociada al trabajo social, ¿sí? Que es una profesión que tiene una expertise, que tiene una dinámica propia y que además en ningún caso el trabajo policial creo que puede orientarse a reemplazar esa profesión que se estudia, que tiene, como la policía, como la función policial se estudia, ¿sí? Creo que cuando hablamos de esto de policía del cuidado, así como desarmamos la idea de qué supone la seguridad o qué debería suponer la seguridad, propongo el mismo gesto, de alguna manera, desarmar qué entendemos o qué entiende el sentido común por cuidado, y en todo caso hacer una suerte, lo voy a decir brutalmente, de estiramiento conceptual estratégico, ¿sí? Un estiramiento conceptual estratégico que supone disputar por ese significante. Y cuando propongo esa disputa por ese significante, estoy pensando que esa policía está orientada a la gestión de los conflictos, pero también hablar de policía del cuidado supone una policía que se orienta por una selectividad inversa, por esto que les decía al principio, por preocuparse de intervenir por otras de protecciones y sobre todo por otros ilegalismos, ¿sí? Por ejemplo, intervenir sobre mercados ilegales, ¿sí? Sobre ciertos mercados ilegales. Es decir, una policía orientada por el bienestar colectivo más que por sobre la sanción individual, ¿sí? Una policía orientada a la garantía de derechos más que a la persecución y al control penal. Es decir, de alguna manera, una policía orientada también a visibilizar, decir y hacer algo así como una suerte de comunitas, como un cuidado de todes en común, ¿sí? Y no de algunos. Y acá hago una pequeña digresión, que muchas veces también aparece una hipertrofia, o sea, aparece hipostasiada la idea de cuidado asociado al, comillas, comillas, al bien. Y muchas veces el cuidado fue y puede ser una herramienta de opresión, o sea que yo ahí tendría también cuidado con tomar sin más la idea de cuidado, sin hacer un uso reflexivo de esa idea de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidado. Es decir, muchas veces en nombre del cuidado lo que se activó fue disciplinamiento, lo que el imperativo del cuidado, por ejemplo, del discurso sanitarista, tuvo efectos respecto de efectos de cancelación de derechos, efectos de estigmatización, efectos de segregación poblacional, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la idea de cuidado también la tomaría. A veces parece que asociar policía y cuidado es como un problemón, pero creo que tomar sin más la idea de cuidado también es un problema, ¿sí? Entonces, y para cerrar, yo creo que una de las cosas que es central en pensar de otra manera la cuestión securitaria y producir un modelo policial acorde a esa nueva forma de entender la cuestión securitaria, creo que supone también desarmar el imaginario respecto de la policía
y de la cuestión policial. Justo ayer miraba una pequeña digresión, un analista político en la televisión que estaba planteando se llamaba así, las contradicciones de Bernie, ¿sí? Del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y decía que, por un lado, si bien irritaba al progresismo, y llamaba a esto el espanto progresista, ¿no? Este analista político, si la Bernie irritaba, insisto, al progresismo, porque manejar a la bonaerense y la seguridad de la provincia, decía, perdón, me estoy adelantando el argumento, decía, si bien irrita al progresismo, es cierto, y lo tomaba como una afirmación que era como muy válida, es cierto que para manejar a la bonaerense y para manejar las cuestiones securitarias en la provincia de Buenos Aires, se necesita e incluso se exige, decía él, una conducción fuerte, ¿sí? Y lo decía así, una conducción fuerte. Y decía, no se puede poner al padre Farinello a cargo de la policía de la provincia y a cargo de la cuestión securitaria. Y acá me parece que ahí está el punto central de la cuestión que me parece que es importante desarmar. Cuando estamos hablando de modelos policiales, también estamos hablando de modelos de estatalidad. Y este modelo de estatalidad que se ajusta con esta idea de conducción fuerte como prerequisito para intervenir sobre la cuestión securitaria, es una conducción que, lo digo brutalmente, es una conducción que tiene fuertes, un perfil patriarcal, machista, violento, que se da por descontado, como si fuese algo obvio, natural y necesario que el modelo de conducción y el modelo de policía fuese así. Entonces creo que una de las cosas centrales que tenemos como tarea política y que yo apuesto a esa, le pongo fichas a esa disputa, es producir o pensar un modelo securitario otro que en ningún caso involucre un modelo policial orientado por una pedagogía de la crueldad, por una masculinidad violenta, etcétera, etcétera. Con esto cierro y si quieren después seguimos la discusión. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Súper interesante todo, no sé si se escucha bien. Bueno, súper interesante todo el aporte, muy interesantísimo. Parece que, bueno, sí, nos aporta, valga la redundancia, un montón esto de pensar en la necesidad de producir un modelo securitario distinto, de construir o de desarmar determinadas nociones en torno al cuidado y también visibilizar las relaciones de poder que están detrás de cada definición, cada concepto. Y le doy la palabra a Javier Alonso, que él es subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, desde donde dirige las políticas y programas orientadas a la profesionalización del personal de la fuerza en el marco de una refuncionalización de la organización policial en el nivel municipal. Como consultor brindó asistencia a gobiernos locales, provinciales y organismos internacionales. Entre los años 2007 y 2015 lideró las reformas de instituciones y programas de formación de las fuerzas policiales y de seguridad federales y de las policías provinciales a través del Consejo de Seguridad Interior. Entre el 2013 y 2015 ejerció el cargo de subsecretario de Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad de la Nación. Dirigió y participó en numerosos proyectos orientados a desarrollar prácticas innovadoras de la labor policial, como unidades de prevención barrial de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional, y diversos proyectos orientados al desarrollo sociocomunitario para la prevención del delito y las violencias, y es autor de numerosos artículos y publicaciones sobre la temática. Así que bueno, muchísimas gracias, Javier, y te cedo la palabra. Hola, ¿se escucha? Hola, hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias al ILCET por esta invitación. Muchas gracias, Lucía, por la invitación, a las autoridades. Fue un placer escuchar a Gabriela. Obviamente, la forma en la que yo me vinculo con la temática tiene que ver fundamentalmente con la gestión y con la necesidad de tomar decisiones todos los días respecto de las cuestiones cotidianas de gestionar una
una política de seguridad y una fuerza policial, ¿no? La verdad que me parece muy interesante discutir las cuestiones vinculadas al control policial, al gobierno de las fuerzas, y en particular en estos tiempos de pandemia, porque me parece que los tiempos de pandemia lo que han demostrado es que han puesto visibilidad a un montón de inequidades, ¿no? Que por ahí aquellos que estamos todos los días gestionando esto, lo vemos a menudo, nos afligimos, pero me parece que esto ha puesto en debate muchas cuestiones que parecen propias del sentido común. A mí me gustaría primero hacer como un estado de situación de la policía de la provincia de Buenos Aires y de la gestión, y después dedicar algunos minutos para hablar sobre la lógica del cuidado. Primero, y por otro lado, me gustaría irme un poco más allá de la consigna, porque me parece que no podemos pensar lo policial por fuera de una política pública de seguridad, ¿no? Y me parece que hay... Hola, Javier. No sé si yo no estoy escuchando, no sé si... Se cortó. Sí. Bueno, sí, Javier, entonces vemos que debe estar teniendo problemas de conexión. Vamos. Bueno, tuvimos ahí unos inconvenientes de conexión, así que bueno, les pido mil disculpas a los y las asistentes. A ver, ahí está de nuevo Javier, no sé si nos escuchás, Javier. Me parece que el wifi fue el problema. Ahí te escuchamos, Javier. Ahí? Sí. Ahí creo que se te escucha, a ver, no sé si... Hola, hola. ¿Me ven? Sí, te vemos. Quizás desactivando la cámara funcione mejor. Mira, ahí creo que estoy bien. No sé si ustedes me ven o no. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon. Yo me quedé hablando solo un rato. Pero bueno, lo que les contaba, lo que les decía, es que me parece importante que podamos incluir la discusión de lo policial en el marco de la política pública de seguridad, ¿no? Porque lo policial es importante discutirlo, pero lo tenemos que discutir en el marco de una política de seguridad integral. Hace muchos años que venimos discutiendo en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior primero y con muchos debates, de acuerdo con Héctor Masquelet, allí por el 2005-2006, la necesidad de quitarle el protagonismo policial a la política de seguridad. Necesariamente para eso hace falta que hayan otras agencias estatales, que hayan otros actores, ¿sí? Incluso comunitarios, que se hagan cargo, ¿no?, de lo que significa quitar del centro de la escena a la policía, ¿no? Entonces, me parece que en ese punto quisiera contarles que lo que significa o los desafíos que nos genera gestionar o gobernar la policía de la provincia de Buenos Aires. Una provincia de Buenos Aires que es una de las provincias más ricas del país, que aporta el 40% del PBI, sin embargo, es una de las provincias que tiene el estado más frágil, ¿no? Un estado provincial con quebrado prácticamente, que no tiene una capacidad para llegar a cubrir los gastos de la política pública a lo largo del año. Un Estado provincial que es incapaz de financiar la política de seguridad actual con las limitaciones que tiene. Nosotros hoy tenemos un presupuesto de unos 80.000 millones de pesos que alcanzan para cubrir los sueldos, que alcanza para cubrir el patrullaje
o sea, que alcanza para proveer algunos móviles, que alcanza para pagar el combustible, para cubrir las zonas de patrullaje durante 6 u 8 horas al día, y que por supuesto no estamos hablando ya de los gastos que significa los gastos corrientes de una caja chica para comprar resmas de papel para las dependencias, con una infraestructura edilicia que la mayoría debiera estar inhabilitada porque no son habitables, ¿no? Entonces tenemos una instancia con muchísimas precariedades, y eso se corresponde también a una estructura policial de muchos años que no tiene un marco de una política integral seria y planificada en materia de seguridad. Todas estas falencias se fueron cubriendo por los gobiernos locales, que empezaron a tener cada vez un mayor protagonismo en materia de seguridad, ¿sí? O sea, fueron gestionando la política local, gobernando lo policial, ¿sí? Incluso invirtiendo mucho menos dinero, ¿no? Alguna vez he escuchado a varios investigadores formados por la universidad pública, ¿no? que explican cómo un proyecto de cooperación internacional termina apropiándose del sentido de sus publicaciones, ¿no? Porque terminamos laburando para escribir un paper sobre tal o cual cuestión, porque nos terminan financiando una poca plata que nos sirve para comprar bibliografía o para poder imprimir papeles, y resulta que toda nuestra formación, que fue formada por la educación pública, termina siendo beneficiada por unos actores que ponen la menor parte del dinero. Bueno, me parece que en seguridad pasa lo mismo, ¿no? Que hay un aporte muy grande de la provincia, ¿sí? De financiar la policía, que esa policía termina dependiendo del gobierno local para conseguir combustible, para conseguir resmas de papel, para tener una cuenta de internet, para tener determinadas cuestiones, y que es el gobierno local el que financia eso. Ese gobierno local es el que termina definiendo buena parte de las operaciones policiales y buena parte del sentido político de la acción en materia de seguridad pública, ¿sí? A su vez, lo que nos genera esto es una realidad con una brecha de inequidad muy importante, ¿no? Porque de acuerdo a la capacidad de recursos que tenga un municipio y a la capacidad de los recursos financieros, los recursos humanos, la capacidad de análisis, la capacidad de innovación tecnológica va a ser la calidad de la seguridad que va a estar brindando. Entonces tenemos fuertes desigualdades en los diferentes distritos, pensando cada uno en un espacio chico de la jurisdicción y una policía que está subsumida por esa discusión y ese debate bastante mezquino. En ese contexto es que el gobernador y el ministro decidieron dar una discusión con los intendentes para poder construir una política integral de seguridad que se contextualice en el marco de un municipio y que nos permita poder reconstruir una estructura policial que permita ser controlada. El mayor drama de la policía cuando nosotros llegamos es que no había una estructura jerárquica, no había una capacidad de control, no había una capacidad de comando. O sea, no podíamos garantizar que una orden, un protocolo que escribíamos nosotros, que podíamos capacitar con unos instructores en La Plata o en algún nivel central, efectivamente ocurriera en los territorios, ¿sí? O sea, que una orden que se emitía desde la conducción de la fuerza impactara en los territorios. Una fuerza absolutamente segmentada entre diferentes líneas de trabajo, con muy poca capacidad para responder por las acciones, ¿sí? Entonces, avanzamos con una reforma importante que se tradujo y se oficializó en la resolución 341 del 20, se dictó en mayo en plena cuarentena, que de alguna manera lo que hizo fue generar un proceso de responsabilización de actores a nivel municipal y la necesidad de que cada municipio diseñe e implemente planes locales integrales de seguridad en cada municipio, ¿sí? Y que por otro lado, cada municipio tendrá una especie de jefe de policía, un responsable policial, que tendrá que implementar sus operaciones policiales, ¿sí? Que deben integrarse con ese plan local de seguridad. En ese contexto se crea una mesa de coordinación donde hay representantes del ministerio, ¿sí? Representantes del municipio y el jefe de policía que corresponde. Tal vez esto le suena como muy, no sé, como un conjunto de medidas vacías, pero si nosotros no generamos una organización policial
que nos permita construir una cadena de comando, una cadena de control, difícilmente cualquier orden que nosotros querramos dar, cualquier protocolo de trabajo pueda llegar a impactar en los hechos. Esto lo que supone es empezar a involucrarnos en en tener una capacidad de decisión sobre cuáles eran las acciones policiales que ocurrían en los municipios. Porque el que terminaba gobernando la fuerza policial era el que le llenaba el combustible de nafta a los patrulleros, y no el ministerio o la autoridad política que había ganado las elecciones y que tenía que decidir cuál es el sentido de lo policial. Entonces ahí me parece que fue importante construir eso, es importante pensar una agenda de política integral. Nosotros estamos trabajando con cada uno de los municipios en construir una política integral donde, entre otras cosas, incluyamos un trabajo con las oficinas de género de cada municipio, un trabajo con el tema de niñez en cada uno de los municipios, donde trabajemos aspectos de desarrollo social con el gobierno local. Esto lo empezamos a trabajar nosotros en enero de este año, y así nos sorprendió la pandemia, ¿no? Con un Estado muy frágil, con una fuerza policial desestructurada y con una decisión política de reorganizar esto para poder localizar o contextualizar la política integral en el marco de los gobiernos locales y tratar de achicar las brechas de equidad. Les doy un ejemplo. Un distrito como Vicente López tenía cerca de 45 patrulleros, ¿sí? Lo mismo que 3 de febrero, mientras que Moreno para todo el distrito tenía 8 patrulleros. Entonces, ahí esa inequidad, 8 patrulleros destrozados, con un 25% de ausentismo del personal policial, que nadie controlaba, y que ese personal policial trabajaba en el horario de trabajo que le paga el ministerio, ¿sí? De su sueldo, trabajaba en San Isidro o en San Fernando haciendo horas adicionales, ¿sí? Entonces, ahí me parece que viene otra discusión que claramente está planteada, que tiene que ver a quién cuidamos, ¿no? Porque me parece que, digo, yo tengo que hablar, o sea, nosotros estamos gestionando el Estado, estoy gestionando buena parte de la actividad de la policía. Hay una función legal que establece la norma respecto a lo que la policía debe hacer, ¿no? En términos de prevención del delito, en términos de hacer auxiliar de la justicia, de poder trabajar con estas ilegalidades. Y en ese contexto me parece que es muy interesante lo que planteaba Gabriela, más allá de la discusión de lo policial, lo securitario, que tenemos muchos puntos en común, me parece que la discusión no es solo entre lo público y lo privado, sino que lo público es muy chiquito en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno mira toda la evolución de los datos de criminalización, vemos que hubo una expansión de la marcha urbana en los últimos 10, 15 años, y esa expansión de la marcha urbana tuvo que ver con tomas, tuvo que ver con asentamientos populares, que no fueron acompañados de un desarrollo urbano que provea servicios públicos, ¿sí? No se planificó eso, no se trabajó eso. Y nosotros vemos que hay una policía que cuida a determinados ciudadanos, y que sí gestiona conflictos, que sabe gestionar conflictos, y que sí interviene en mercados ilegales porque hace 200 años que los regula, digamos. Si algo sabe hacer la policía es regular esos mercados ilegales. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer desde la conducción política de las fuerzas policiales es tratar de orientar cuál es el sentido de cuidado en términos de cuidar la vida, de cuidar la libertad, de ofrecer una respuesta de seguridad pública a la ciudadanía, y quiénes son los beneficiarios de esa respuesta de seguridad pública, ¿no? En el AMBA, digamos, en un AMBA grande, que podríamos pensar en 39 distritos, incluyendo a Cañuelas, que ya tiene problemas propios del conurbano, a Presidente Perón, a San Vicente, o a Escobar, o a Campana, digamos, porque ya las dinámicas criminales propias del conurbano en la provincia se han expandido, ¿no? En ese criterio nosotros tenemos más de 1.200 villas o asentamientos, ¿no? En esas 1.200 barrios populares, vulnerabilizados,
que están signados por las carencias y por la falta de accesos a derechos, viven un montón de ciudadanos que están, que no están alcanzados por la protección de las fuerzas de seguridad, ¿no? O sea, que son los que más sufren la inseguridad. O sea, si la distinción entre lo público y lo privado, y los femicidios o la violencia doméstica es grave y golpea en los barrios donde la policía patrulla en móviles, patrulla a pie, imaginémonos lo que significa los delitos propios del ámbito privado en barrios donde la policía no pisa. Y es más, cuando pisa para regular el mercado ilegal o para ir a detener a alguien, para hacer un allanamiento, para ir a buscar algo que fue robado. Entonces, me parece que ahí hay una discusión, cuando hablamos de cuidado, que tiene que ver con la autoridad pública, ¿no? Y cómo hay determinados territorios, ¿sí?, donde hay una ausencia del ejercicio de esa autoridad pública, de una autoridad pública que proteja en términos de seguridad ciudadana, de una autoridad pública que promueva el acceso a derechos, ¿no?, de una autoridad pública que garantice un Estado de Derecho en algún punto, ¿no? No solo desde la seguridad, sino desde el acceso a todos los derechos. Entonces, digo, a mí me tocó poner en marcha las unidades de prevención barrial en las villas de la ciudad de Buenos Aires, donde las ambulancias no entraban porque las tiroteaban, digamos, ¿no? Hemos logrado desarrollar unos cuerpos policiales específicos que aprendieron a trabajar en esos barrios y que dieron un servicio de seguridad ciudadana en esos barrios, con las mismas falencias que el resto de la policía, digamos, ¿no? O sea, me parece que la policía, en el sentido que plantea Gabriela, se debe una reforma que me parece que es más social y cultural que policial, porque lo que ella está planteando, en lo que coincidimos, sin duda el movimiento político, el fenómeno político más importante de estos años es la revolución de feminismo, la revolución de los pañuelos verdes, que va a hacer que nuestra sociedad sea diferente, ¿no? O de muchos feminismos, porque no hay uno solo, ¿no? Pero, digo, me parece que eso es algo que va a decantar con el tiempo, ¿no? O sea, nosotros seguimos teniendo una sociedad patriarcal, seguimos teniendo una sociedad que tiene unos determinados valores, sin embargo, las instituciones policiales terminan gestionando conflicto y beneficiando a unas minorías dentro de la sociedad, ¿no? Y hay unas mayorías que terminan siendo las perjudicadas de esa gestión de la conflictividad. Entonces, me parece que lo importante es ver cómo construimos, en algún sentido, una dinámica política, una dinámica de la política pública de seguridad que pueda empezar a ejercer la autoridad más allá de lo policial incluso. Y respecto de la pandemia, a mí me gustaría contarles también en el mismo sentido de la gestión pública algunos esfuerzos. A mí me tocó trabajar intensamente en lo que fue la estrategia que se desplegó en el Barrio Azul y en la Villa Itatí, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque en un barrio popular, donde está asignado por la injusticia, porque tenemos una villa que era una villa gigante, que Avellaneda urbanizó, y que Quilmes no hizo nada a lo largo de los años. Entonces tenemos aquellas familias que en muchos casos quedaron del lado de Avellaneda, tienen una casa digna y un pavimento y luces LED y un montón de servicios, y del otro lado de la calle está una de las villas más atrasadas en la urbanización del conurbano, donde hay muchas casas que todavía no tienen agua potable, donde no funcionan las cloacas, donde no hay mangueras siquiera para llevar el agua potable. Y durante un mes casi estuvimos trabajando policía, desarrollo social, salud, y ahí quedaron en evidencia un montón de situaciones, había un montón de conflictos. Ustedes saben que el foco que se produjo en Villa Azul y en Villa Itatí se produjo fundamentalmente por la canchita de fútbol. O sea, los pibes no respetaron la cuarentena, las familias en general la respetaban, los pibes iban a jugar al fútbol, y eso fue, se hizo el fútbol en Azul, se hizo el fútbol en Itatí, hay unos torneos intervillas que funcionan y que siguieron funcionando, y que eso hizo que el brote se generalizara, porque los pibes son los que llevaban y traían el virus.
Y bueno, nosotros ideamos una estrategia para tratar de que la canchita no se use, pero en esa canchita se construyó, se instaló una carpa de desarrollo social, se puso el ANSES, se puso el PAMI, pero en un montón de otros municipios donde solo estaba la policía y no había una perspectiva más integral, lo que se reclama de la policía es que vaya a impedir que los pibes usen las canchitas de fútbol, ¿no? Entonces, digo, hay un problema porque el sistema político sigue pensando a la policía en ese punto, ¿no? O que impidamos que los pibes se junten a jugar a las bolitas, porque jugando a las bolitas se contagian, y llamamos a la policía y recibimos llamados al 911 porque había un grupo de pibes jugando a la bolita. Entonces, a mí me parece que hay una cuestión muy grave que tiene que ver con el debilitamiento de la autoridad. Y ese debilitamiento de la autoridad, que ese vacío de autoridad, que no solo se ve en estos barrios, porque el Estado no existe, digamos, ¿no? Esa autoridad es cedida a los grupos de poder que manejan el barrio, también está en las familias, ¿no? Porque también hay un debilitamiento para poder ordenar ese tipo de situaciones. Y esperamos que sea la policía la que construya esos problemas. La verdad que yo sé que ya estoy con el tiempo cumplido, pero tengo un montón de datos para tirarles acá. A mí aprovecho para decirles, lo que nos preocupa muchísimo es el nivel de violencia que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el último año, ¿no? Yo diría que en un distrito como Quilmes, por ejemplo, nosotros teníamos 1.200 llamadas al 911 por robo y 1.100 llamadas por temas vinculados a violencia, hace un año, ¿sí? En noviembre llegamos a los 3.500, en noviembre del año pasado llegamos a 3.500 llamadas por violencia y seguimos en 2.200 llamadas por robo. O sea que hemos triplicado los pedidos de ayuda a la policía, digo como dato objetivo, en términos de violencia. Y esa violencia en la cuarentena fue creciendo. En todas las intervenciones que hicimos, trabajamos muchísimo el tema de violencia de género, trabajamos muchísimo el tema de salud mental. Me parece que es un drama el que estamos viviendo hoy. La situación de violencia cada vez se ve más agravado, fundamentalmente por el consumo de alcohol. Tenemos un montón de pibes que están fuera de la escuela, que están fuera de cualquier instancia de acceso a derecho, porque la pandemia también lo que generó es que se va a ampliar también la brecha en ese sentido, ¿no? Hay un montón de pibes que no están teniendo acceso a ninguna cuestión vinculada a la educación, que no pueden juntarse, que no tienen acceso a internet, que no tienen PlayStation, que no tienen cable, y hay familias que lo sienten mucho eso, ¿no? Y esa situación se está sintiendo demasiado. Otro factor que también es importante y que quiero alertar, que también tiene que ver con otra cuestión que nos afecta, que repercute en la policía, es que la policía de la provincia de Buenos Aires, veníamos complicados cuando nosotros llegamos, teníamos en diciembre unos 3.900 presos en los calabozos de las comisarías. 3.900 presos con 1.300 vacantes. Hoy con estas mismas 1.300 vacantes tenemos 5.200 presos. O sea, tenemos cuatro veces la cantidad de presos para las vacantes que tenemos. Y esa acumulación de presos en calabozos, lejos de tener que ver con una productividad policial, tiene que ver con que con la pandemia los cupos dentro del servicio penitenciario, que por mes eran de 1.300, 1.500 cupos, es decir, gente de los calabozos que pasaba al servicio penitenciario, hoy estamos en 400 cupos. Entonces, yo lo que digo es un drama el que estamos viviendo en materia de los presos en los calabozos de comisaría. Por suerte no estamos teniendo graves problemas en ese sentido, la policía los está manejando, siempre fue una fuente de acontecimiento de violencia institucional, de abuso de autoridad, ¿no? Los motines en los calabozos. Y el otro tema importante es que esos presos, la mayoría que viven en barrios populares, como ya lo sabemos, están contagiados de COVID, y hemos tenido 51 detenidos con COVID, lo que significó que tuviéramos que
separar dentro de los calabozos a presos que habían sido contactos estrechos. Ha sido una gestión muy complicada. Hemos desarrollado un montón de protocolos al respecto, que no los quiero aburrir con esos temas, pero eso significa que los presos con COVID pasan a un hospital público, y eso significa que por cada preso hay 4 o 5 policías que son destinados al hospital a cuidar a esos presos, con lo cual se genera también toda una situación muy complicada para la que no estábamos entrenados en ese sentido, ¿no? Y para finalizar, decirles que tenemos unos 500 efectivos que se contagiaron y más o menos unos 800 policías en este momento que están en cuarentena por ser contacto estrecho de esos policías. En fin, yo lo que digo es, los desafíos son múltiples. Por suerte, a principio de la pandemia, tuvimos unos 20 policías que fueron desafectados por cometer abusos en el marco del cumplimiento de la cuarentena. Se vieron imágenes de patadas a pibes, de hacerles cantar el himno mientras hacían flexiones, y eso fue muy importante, dar una señal en ese momento con asuntos internos. Lo mismo con cada hecho que se fue trabajando. Hemos dado una impronta importante en el tema de género, con la necesidad de instalar el tema de la toma de denuncia, y me parece que en ese sentido estamos dando, en el marco de lo que Gabriela denomina una conducción fuerte y patriarcal, estamos dando gestos respecto de a quién debemos cuidar, ¿no? Me parece que eso también es importante, y me parece que en eso la gestión está demostrando un cambio de paradigma, digamos, ¿no? El hecho de poder dar un debate con los gobiernos locales respecto de cómo cuidar a los ciudadanos, de cómo construir una política de seguridad que vaya más allá de la policía, que cada municipio empiece a construir un servicio local que se haga cargo de los pibes que transgreden la ley. Estamos discutiendo y se está poniendo en marcha una mesa de trabajo con justicia, fundamentalmente la que nosotros no somos parte directamente, pero sí estamos insistiendo en los municipios en que se integren, que tienen que ver con trabajar en evitar la reincidencia delictiva. Tenemos que trabajar con los pibes que caen por primera vez presos, por segunda vez presos, tratar de trabajar esos temas. El tema de la población carcelaria es un drama. Nosotros estamos viviendo situaciones muy graves, que tienen un atraso, me parece, la provincia importante. Yo no veo una solución rápida en ese sentido, son discusiones a largo plazo. No quiero abusar más del tiempo, disculpe moderadora por haberme extralimitado, y bueno, cuando quieran seguimos conversando. Muchísimas gracias, Javier. No, la verdad que un placer escucharte, y también recontra interesante todo lo que comentás. También es súper enriquecedor poder tener estas distintas visiones, la tuya como, esta reflexión desde la conducción política, desde adentro de la gestión, la mirada también de Gabriela, bueno, de Máximo, que también tienen un montón de, digamos, de aportes más desde la investigación, desde, digamos, todo su conocimiento y estudio al respecto, y este entrecruzamiento entre gestión y referentes académicos, parece que, bueno, nos parece desde el equipo del ILSED que es súper enriquecedor. Así que, bueno, le doy la palabra entonces a Máximo Soso, que bueno, es doctor en Derecho y abogado por la Universidad Nacional del Litoral, profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, docente de posgrados de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad de Bolonia, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional del Litoral y la Universidad de Barcelona. Fue investigador para diferentes universidades nacionales e internacionales, estuvo a cargo de proyectos de consultoría para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así como para otros organismos internacionales y nacionales. Participó en tanto disertante de numerosos congresos, seminarios y jornadas nacionales e internacionales.
escribió libros tales como La política económica de las visiones sobre castigo, debates y desafíos, la metamorfosis de la cuestión penal, posneoliberalismo y penalidad en América del Sur, Locura y crimen, nacimiento de la intersección entre dispositivo penal y dispositivo psiquiátrico, viajes culturales y cuestión criminal, por una sociología crítica del control social, ensayos en honor a Juan Pegoraro, delitos, sensación de inseguridad y sistema penal, historias de la cuestión criminal en Argentina, entre otros libros y también, bueno, numerosos capítulos de libros. Así que, bueno, muchísimas gracias, Máximo, por acompañarnos también en este encuentro y te cedo la palabra. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias por la invitación al ILCET para participar de esta mesa. Voy a tratar de ser relativamente breve para dejar un espacio para la discusión. Me parece que el punto de partida de la convocatoria es la discusión acerca de en qué medida la pandemia de COVID-19 y la situación que genera en materia de despliegue de las fuerzas policiales, en particular en la Argentina, pero también en otras jurisdicciones a lo largo del ancho del mundo, implica una posibilidad para la construcción de una política policial alternativa, de un modelo policial alternativo. Todos hemos sido testigos de cómo las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio tomadas por el gobierno federal en la Argentina, pero también en otras jurisdicciones por otras entidades gubernamentales, han requerido un despliegue extraordinario del personal policial, una presencia intensificada en el espacio público para generar este conjunto de mecanismos de control que tienen una fuerte connotación de bien común, ¿no? Porque se asocian a la prevención de la enfermedad, a la prevención de la muerte. Tal vez como en pocos otros momentos históricos, la policía ha logrado, en el contexto de la pandemia de COVID-19, generar, al menos en ciertos segmentos del público, con respecto a determinado tipo de grupos sociales, esta asociación fuerte de sus prácticas de control con ese bien común. Y entonces, a partir del artículo aquel que citaba Gabriela, que escribió junto con Nicolás Dall'Orso, ellos de algún modo pensaban que esta situación, que es sin lugar a dudas una crisis desde muchos puntos de vista, también puede ser una oportunidad para repensar, para reconstruir tanto la política de seguridad como en particular la política policial, ¿no? Y por eso lanzaban un poco en ese artículo la idea de una policía de cuidado, que bueno, genera una serie de debates, de intercambios, especialmente porque esta noción de cuidado no suele ser asociada a la práctica policial y por lo tanto genera una serie de dilemas sobre si es posible o no, si es necesario o no asociar, a realizar esta asociación entre estos dos términos para pensar una alternativa policial. Y además porque también la noción de cuidado ha tenido muchísimos sentidos a lo largo del tiempo, y como bien recordaba Gabriela hoy mismo, digamos, también muchísimas prácticas que se han presentado como prácticas de cuidado han tenido unas connotaciones en términos de opresión extraordinarias. Uno de los terrenos a los que yo me he dedicado a investigar a lo largo de mi vida académica ha estado vinculado justamente a las políticas de salud mental. Javier antes mencionaba algo al respecto, donde también este dilema del cuidado de la opresión ha sido una especie de constante histórica y la sigue siendo en la actualidad. Entonces, a mí me gustaría reflexionar en qué medida es posible pensar esta crisis como una oportunidad para repensar la política policial. Y me gustaría, en primer lugar, enfatizar las dificultades, ¿no? Las dificultades para que este papel que las fuerzas policiales están desplegando en nuestra contemporaneidad, en nuestra cotidianeidad, en torno a las medidas del aislamiento social preventivo y obligatorio, puedan generar esta ventana de posibilidades, ¿no? Me parece que la primera dificultad que uno tiene que tener en consideración es el altísimo nivel de desconfianza y legitimidad pública de las fuerzas policiales, una desconfianza y una legitimidad pública que se ancla en un proceso histórico, que tiene múltiples dinámicas,
que no hemos estudiado tanto desde las ciencias sociales como tal vez deberíamos, ¿no? En mi caso, nosotros venimos haciendo desde la Universidad Nacional del Litoral una encuesta a una muestra representativa de residentes de la ciudad de Santa Fe, que es donde está ubicada la Universidad Nacional del Litoral. Desde el año 2008 hemos hecho 5 ediciones de esa encuesta. La última fue realizada en el año 2019, y a partir de esa encuesta hemos trabajado toda una serie de indicadores acerca de la relación entre policías y ciudadanos, ¿no? En el año 2019, solo el 23% de los encuestados de la ciudad de Santa Fe, el 23% de los residentes de la ciudad de Santa Fe pensaban que la policía hacía un buen trabajo en su barrio, un típico indicador de desempeño policial que se usa en muchos estudios empíricos de esta índole. En el año 2008, cuando hicimos por primera vez esa encuesta, el volumen de percepción, digámoslo así, positiva, era del 49%. O sea que en un poco más de una década, en este contexto particular, se produjo un descenso estrepitoso de la valoración positiva de la institución policial. Nos interesa en ese estudio, desde hace mucho, indagar en los contactos que tienen los ciudadanos con la policía, porque siguiendo un poco la literatura que ha hecho estudios empíricos de esta índole, está claro que la manera en la cual se construyen valores. Ay, Máximo se cortó un poquito. Aprovecho para solicitarle, por favor, a todos los y las asistentes que si pueden apagar sus cámaras. Hola, bueno, agradecer ahora de paso la convocatoria y el nivel también de los y las participantes, pero ese detalle, muchas gracias. ¿Me escuchás ahora? Sí, ahora. Perfecto. Bueno, entonces decía que una de las cosas que exploramos en este estudio es los contactos que los ciudadanos tienen con la policía y las valoraciones que se producen a partir de ese tipo de contactos. El 29% de los ciudadanos en la última encuesta, en la del año 2019, tuvieron un contacto con la policía, al menos uno en un periodo de un año, con policías que estaban, por supuesto, cumpliendo con su trabajo policial. Hay una gran distinción de la fenomenología de los contactos, también muy reproducida en los estudios empíricos de esta índole, entre los contactos voluntarios y los involuntarios. Está bastante comprobado empíricamente que los contactos voluntarios, o sea, aquellos que los ciudadanos inician, suelen tener un impacto en las valoraciones específicas que los ciudadanos tienen de la actividad policial, que es menos negativa que aquellos contactos involuntarios, que son precisamente los contactos iniciados por la policía, pese a que la institución policial, pese a que los ciudadanos no quieren tener ese tipo de contacto. En el caso de la ciudad de Santa Fe, los contactos involuntarios generan un alto nivel de insatisfacción, como era de algún modo predecible por la investigación empírica acumulada. Esas valoraciones específicas negativas, es decir, cuando le preguntamos a los ciudadanos sobre cómo experimentaron el trato por parte de la policía durante el contacto, llegan en el año 2012 al 65% de los ciudadanos, o sea, el 65% tiene valoraciones negativas, y el nivel más bajo que registramos alguna vez en esta serie fue del 48%. Finalmente, en relación con esto también preguntamos las imágenes que los ciudadanos tienen de la policía antes y después del contacto, para poder identificar variaciones en esas imágenes. La primera cosa muy importante para decir es que en todas las encuestas que hemos realizado, las imágenes de la policía antes de los contactos son muy, muy malas en líneas generales, pero siempre que los contactos son involuntarios, esa imagen empeora, o sea, crece la imagen negativa. Es decir, que los contactos involuntarios son una fuente muy grande de generación de valoraciones, no solo específicas, sino de carácter general, de carácter negativo, ¿no? Así, por ejemplo, en el año 2008, la imagen negativa de la policía antes del contacto abarcaba el 60% de los residentes que habían tenido contactos involuntarios. Luego del contacto había pasado un 70%. En el último año de la encuesta, el pasaje fue del 65 al 72%. Ustedes piensan que estamos hablando de 7 de cada 10 ciudadanos que tienen un contacto involuntario, generando altísimo nivel de insatisfacción y de desconfianza en la institución policial. Y justamente
traigo a colación estos datos velozmente presentados para señalar que en el escenario de la pandemia y en las prácticas policiales que se han desenvuelto en el marco de los mecanismos de control del aislamiento social preventivo y obligatorio, justamente uno de los rasgos que caracteriza la práctica policial es la involuntariedad de los contactos con los ciudadanos, ¿no? La abundancia de esos contactos involuntarios coloca en el centro de la escena la expectativa, si pensamos en estos datos empíricos que yo he planteado muy rápidamente, que son por supuesto datos sobre una jurisdicción, que no podemos necesariamente generalizar a lo que sucede en toda la Argentina con las distintas policías en las distintas jurisdicciones, pero que tiene un alto nivel de persistencia a lo largo del tiempo, ¿no? Hicimos más de 15.000 entrevistas en este estudio a lo largo de más de una década, nos muestran que este tipo de contactos, que son por cierto los que hoy la policía desenvuelve más en el espacio público, tienen un potencial de generación de negatividad muy alto. Entonces, ayer y hoy, digamos, antes de la pandemia y en la actualidad, podemos ver que hay una amplia probabilidad de que este rol difundido de la policía se traduzca en la práctica en contactos involuntarios que generan opiniones de carácter negativo, que generan más desconfianza, más ilegitimidad. Evidentemente aquí, como lo demuestra la investigación sociológica en relación con esta dimensión de los contactos, un peso fundamental es el de los procedimientos. O sea, está bastante comprobado empíricamente que los ciudadanos valoran mejor a las policías si los policías cumplen con las reglas de un trato digno, de un trato adecuado en estos encuentros cara a cara, independientemente de que los policías logren el resultado de que de algún modo está en juego en ese encuentro. Por ejemplo, atrapar a un ladrón, ¿no? La percepción de efectividad o inefectividad es menos importante que la percepción del trato en los juicios o en las valoraciones que hacen los ciudadanos de la policía. Entonces, evidentemente, en este escenario de multiplicación de contactos involuntarios, la cuestión procedimental, esa cuestión señalada, como digo, en la literatura de las ciencias sociales sobre este problema, aparece como puesta en el centro de la escena. Todos hemos escuchado narrativas en estos meses de abusos policiales, ¿no? Comparto lo que decía Gabriela hoy temprano, ¿no? Digamos, hay de un modo bastante curioso, hay actores del espacio público y del espacio político en la Argentina que descubren los abusos policiales en el contexto de la pandemia de COVID-19. Evidentemente hay una larguísima historia de abusos policiales que tienen lugar también en el contexto de la pandemia porque no podría dejar de ser así. Esos abusos policiales tienen muchísimas manifestaciones distintas, tienen características o dinámicas que son también distintas y tienen impactos de carácter distinto. Entonces, ¿en qué medida la representación del bien común asociado a estas prácticas de control policial puede ser suficiente para, digámoslo así, disputar o vencer estos potenciales de negatividad a los que estoy haciendo referencia, ligados a la multiplicación de los contactos involuntarios y ligado a las cuestiones procedimentales y a la cuestión de los abusos por parte de las fuerzas policiales, es algo que es difícil de resolver, pero evidentemente es posible pensar, en función del saber que tenemos acumulado, que estas prácticas policiales tienen ciertamente un alto potencial de multiplicación de la desconfianza y multiplicación de la ilegitimidad. Por supuesto, para mí depende mucho de las respuestas políticas, ¿no? Y de algún modo con esto entro en lo que creo que es el punto fundamental de la argumentación. Para que esta crisis se transforme en una oportunidad, mucho depende de las respuestas políticas. Javier hacía referencia hace un momento a las respuestas que en la provincia de Buenos Aires intentaron construir frente a los primeros casos de abuso policial en el marco de este rol de las policías en el contexto de la pandemia. Y me parece que eso se vincula también a un debate, a un nuevo modelo policial
nos vuelve a tirar en el centro de la escena el debate acerca de qué policía queremos, de qué policía es posible construir, de los lineamientos de una policía democrática. A mi juicio, esta situación, esta coyuntura específica, esta crisis específica, vuelve a poner sobre la mesa dos ejes fundamentales de este debate, ¿no? De estas respuestas políticas más amplias, que no son solo respuestas políticas frente a los abusos concretos, pero que claramente una de ellas tiene obviamente que ver con el control democrático de las prácticas policiales, durante la pandemia, pero también post-pandemia, ¿no? Hay toda una serie de desafíos en esta dirección que a mi juicio son cruciales a la hora de pensar en un modelo policial alternativo, y que requieren un debate profundo de carácter político que creo que en alguna jurisdicción tiene algunos síntomas de estar presente, pero que en muchas otras jurisdicciones de la Argentina está completamente ausente. En gran medida uno podría pensar por el efecto de la pandemia de COVID-19, pero también porque algunos elencos gubernamentales en la Argentina no barajan dentro de las posibilidades la construcción de un control democrático, un verdadero control democrático de las fuerzas policiales. Entonces me parece que lo que la práctica policial o las prácticas policiales durante la pandemia exigen, requieren, es un debate más profundo sobre ese control democrático, que quiere decir no solamente responder a los abusos policiales de un modo rápido, contundente, efectivo, sino que también tiene que ver con cómo construir una práctica policial una práctica policial alternativa, incluso en el contexto de la serie de acciones que se les demandan a los policías para el control del cumplimiento de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Y allí vuelvo a recuperar esta dimensión del trato digno, que es, a mi juicio, completamente crucial para reconstruir las relaciones entre policía y ciudadanía en contextos de alto nivel de desconfianza y de legitimidad. Pero que, por supuesto, no basta per se, sino que se debe inscribir en un marco más amplio de transformaciones radicales de las estructuras policiales. Me parece que la otra dimensión que ilumina el escenario actual, el escenario de la crisis, y creo que en ese sentido el artículo de Gabriela y de Nicolás en su momento hizo un señalamiento en esa dirección que creo que es importante, es también la recuperación medular del lugar de los trabajadores policiales, o de los policías como trabajadores, ¿no? Esta idea de el policía como trabajador esencial en el contexto de la pandemia de COVID-19, de algún modo nos permite, creo, Ay, se volvió a cortar. No sé, Máximo, si nos escuchas bien. Hola, Máximo, no sé si nos escuchas bien. Bueno, mientras tanto aprovecho para pasar a hacer un comentario sobre, bueno, vieron que ahí en el chat están haciendo algunas consultas, hay gente interesada en contactar a los expositores. Bueno, decirles que por mail van a estar recibiendo información para acceder a la grabación de esta charla, y también a través de ese correo podemos intercambiar como para facilitarles algún contacto. Máximo, bueno, no sé si nos escuchás, qué pena. Bueno, aprovechando para no hacerles perder el tiempo. Se desconectó, se ve que va a intentar conectarse de nuevo. Mientras tanto, si les parece, podemos pasar a transmitirles a Gabriela y a Javier las consultas. Ahí está de nuevo Máximo. No sé, Máximo, si ahí nos escuchas bien. Hola, hola, ¿nos escuchás, Máximo? Bueno, está medio, capaz que desconectando la cámara, no sé si funcione mejor. Bueno, se desconectó. Bueno, entonces si les parece pasamos a la lectura de las preguntas, mientras Máximo intenta
intenta resolver este inconveniente. También tuvimos algunos comentarios interesantes. Bueno, hay una persona que dice, si a la pandemia se le da batalla o nos asignan que nos quedemos en trincheras y que es una pseudo situación de guerra, obvio que las agencias, las fuerzas de seguridad se reflejan de un modo castrense. Otra persona que dice, pero en la disputa por el significado sigue siendo riesgoso hablar de policía de cuidado, justamente por los riesgos que conlleva y señala. Otra persona que dice, la gestión y dirigencia no acompaña la formación y capacitación de la policía, un oficial como todo estudiante pone esfuerzo y empeño, finalmente se termina graduando, pero la lógica policial jerarquiza otros aspectos y tenemos licenciados atendiendo el teléfono o barriendo los ascensos, y los ascensos se obtienen por otras prioridades. Nicolás Dalorzo dice, el avance de la mancha urbana de la que habla Javier en la provincia de Buenos Aires es un tema clave que debería tomarse seriamente como una política estratégica de planificación en provincia de Buenos Aires. En los 90 existió un fondo de reparación histórica que atendió una problemática similar. Perdón que no estaba viendo, ahí veo que Máximo pudiste conectarte, no sé si querés terminar. Gracias, Lucía, no sé si se escucha bien, estoy teniendo bastantes líos de internet. No, decía que me parecía que otra dimensión, y un minuto y termino, otra dimensión que es crucial y que puede el contexto de la pandemia ayudar a instalar públicamente en el debate, es la dimensión de los policías como trabajadores. Una dimensión que muchas veces el discurso de la reforma policial en la Argentina, tal como se construyó desde fines de los 90 en adelante, ha parcialmente dejado de lado o ha minusvalorado, y que yo considero que es crucial a la hora de repensar un modelo policial alternativo, porque permite, por otro lado, resolver otro de los gravísimos problemas que han tenido los procesos de reforma, que es la construcción de iniciativas de reforma que no han logrado construir consenso y activación por parte de los mismos sectores policiales. Es imposible construir un proceso de reforma policial contra la policía, es indispensable de algún modo generar alianzas y construir estrategias al interior de las instituciones policiales. Entonces, para repasar, yo creo que, de algún modo, este escenario de la crisis permite lanzar dos líneas que a mi juicio son cruciales en una política policial democrática. Repito, no sé si la noción de una policía de cuidado me termina de convencer o no para darle sentido a esas dos líneas, pero que son, por un lado, la línea del control democrático de la actividad policial, y por otro lado, la línea de, si se quiere, una política de cuidado con los policías por parte de las agencias estatales y las autoridades estatales, que considero que son muy relevantes. Gracias y disculpen. Bueno, Máximo, no, muchísimas gracias, y bueno, gracias por hacer el esfuerzo pese a estas dificultades de conexión, y bueno, también recontra valioso todo el aporte. La verdad que, sobre todo, bueno, uno siempre se queda con un montón de cosas. Muy interesante esto de los contactos voluntarios e involuntarios con la policía y cómo influyen en la percepción. Bueno, esto de construir con la policía, lograr el consenso con la policía para un control democrático. Bueno, la verdad, muy valiosos todos los aportes. Y bueno, pasando entonces a la sección de preguntas, habían preguntas específicas tenemos una pregunta específica para Gabriela, una persona que dice, si hablamos de policía profesional, como todo trabajador, debería tener un sindicato o alguna representación, de manera tal poder los cuadros subalternos canalizar reclamos legítimos sin ser sancionados por superiores ni por la gestión de gobierno. Seguramente los policías tienen mucho para aportar en materia de seguridad, no digo exclusividad, sino una voz que hoy está silenciada. Así que, bueno, esa consulta tenemos para Gabriela. Ahora me silencio para escucharla a ella. Ah, bárbaro, no sabía que era así como que una pregunta y comentario, pero aprovecho y... Si prefieren, puedo leer todas juntas y intercambiar los tres. No hay problema. A tu voluntad. Bueno, habíamos pensado la dinámica, sí, podía cambiar igual. Perfecto. Pero bueno, seguimos. Dale, no hay ningún problema, vamos con esta modalidad. Aprovecho para retomar una cosa que planteaba Máximo. Nosotros, a mí, o en el equipo de trabajo, en el observatorio, etcétera,
Máximo, quiero los resultados de la encuesta, esa que hacen desde 2008. Nosotros hace 2 años empezamos a hacer una encuesta sobre percepciones sociales respecto a las prácticas de las fuerzas de seguridad, y una cosa que nos llamó la atención de manera muy marcada es el rechazo a cierto tipo, digamos, en el sentido común, sobre todo político, hay una idea de que una policía brava, que interviene violentamente en manifestaciones públicas, etcétera, es una policía legítima. Y justamente a partir de esta encuesta los números muestran que a contramano de esa idea, esta encuesta que hicimos también para el AMBA es un recorte, no es para toda la Argentina, pero no hay una legitimidad social respecto de ese tipo de prácticas, y las ideas respecto de qué es una buena policía van a contramano de una policía brava en ese sentido. Entonces, lo quería señalar porque me parece que lo que vos decís es crucial, digamos, incluso si uno mira la producción de conocimiento respecto de estas temáticas, lo que te muestran es que esa presunta legitimidad de la doctrina Bullrich, legitimidad social, quiero decir, no es tal, digamos. Bien, eso por un lado. Y por otra segunda cosa, respecto de lo que marcaba Javier Alonso hace un rato, la verdad que los números que presenta, sobre todo de la cantidad de funcionarios policiales que se han infectado con COVID, y otro número paralelo a ese, de la cantidad de detenidos en calabozos y comisarías, es muy alarmante, digamos. Y una cosita que me gustaría decir respecto de lo que él planteó, cuando yo hacía referencia al analista político y a ¿cómo lo llamaba? No me acuerdo, pero algo así como el progresismo se escandaliza, me interesaba más remarcar, no tanto la conducción del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que puedo tener un montón de comentarios, sino remarcar específicamente que un analista político dijera eso. Digamos que hay un sentido común anquilosado vinculado a la idea de que para conducir las policías y que para conducir la cuestión de la seguridad se necesita alguien bravo. No importa si efectivamente es bravo o no lo es, o sea, quiero decir, sí importa, pero no estoy llamando la atención sobre eso, sino sobre el sentido común sobre el cual se monta la idea de que para seguridad se necesita alguien bravo, se necesita alguien fuerte, se necesita alguien. Entonces, porque me parece muy interesante esta cuestión, justamente con que no existe una legitimidad social tal que reclame, digamos, o necesariamente, quiero decir, porque en algunos momentos puede ser que haya una legitimidad que reclame, social que reclame algún tipo de ciertas prácticas de la fuerza de seguridad, pero, insisto, si en Santa Fe aparecen estos números, si en AMBA aparecen estos números, evidentemente hay otra cosa que está pasando y que no le estamos dando la visibilidad que amerita. Y después, respecto a la pregunta de la policía profesional y la idea de los sindicatos, yo no estoy tan segura así como brutalmente dicho así, brutalmente, de la sindicalización. Además no lo estudié, no he seguido las experiencias de sindicalización en otros países. Lo que sí tengo claro, me parece que es como indiscutible, es que tiene que haber mecanismos de planteo de reclamos por parte de los funcionarios policiales que hoy no existen, y que estén desacoplados de la conducción de la policía, justamente para permitir un reclamo real y que no sea absorbido, digamos, o no sea limitado o frenado por las conducciones de las propias policías. Quiero decir, hay algo del que me parece que en muchos, no en todos, pero en varias conducciones políticas actuales hay una preocupación, y me parece para celebrar, y creo que hay que insistir mucho más profundamente en eso, en la cuestión del bienestar de las fuerzas, en la cuestión de la atención sobre las condiciones de trabajo, y sobre todo en esto que decía Máximo, que me parece que es
indispensable, que es pensar a los funcionarios policiales como trabajadores. Serán trabajadores con ciertas particularidades, como casi en cualquier campo, digamos. Todos los trabajadores son particulares, o los docentes no son unos trabajadores. En el caso de la policía tienen otra particularidad porque son su particularidad está asociada, por ejemplo, a la posibilidad de portación de armas, mientras el resto de los ciudadanos no podemos. Pero digo, me parece que hay que hacerse cargo, agarrar el guante de ese problema, porque las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad y las posibilidades democráticas de queja o de reclamo sobre esas condiciones son fundamentales, no solo para los propios funcionarios policiales, sino para la ciudadanía en su conjunto. Si tenemos fuerzas de seguridad que están mal pagas, fuerzas de seguridad que son que se capacitan y se forman en una retórica de la guerra, insisto con esto porque me parece fundamental, en una pedagogía de la crueldad, difícilmente produzcan otra cosa lo voy a decir así como, no estoy de acuerdo, pero para el lado de afuera de la lógica institucional. O sea, reproducen institucionalmente y por fuera de la institución también esas mismas prácticas. Entonces me parece que eso es un elemento que no sé si llamarlo sindicalización, pero sí un reconocimiento de ciertos derechos laborales y que impacten fuertemente sobre las condiciones de trabajo de esos trabajadores. Clarísimo, Gabriela, muchísimas gracias. Muy, muy interesante también el planteo. Para Javier hay algunas preguntas. Una es, bueno, la descentralización policial en los gobiernos locales, ¿se plasmará legislativamente una vez terminada la pandemia o no lo cree necesario? Javier, si te parece, te digo todas juntas, ¿preferís? Me parece mejor decirte todas juntas porque son varias, pero bueno, como prefieras vos. Estuve leyendo, para... fuiste leyendo. Listo. Bueno, las repaso entonces por si, para la gente que no pudo seguir el chat. Ese debilitamiento de la autoridad, ¿cómo evalúa que se ha generado? ¿Cómo construir una política pública que ejerza autoridad más allá de lo policial? Sí. Sí, está medio, estoy con delay. Por ahí. Dale. ¿Sigo? Bueno, termino de leer entonces. La pregunta entonces, repasando, era sobre descentralización policial y legislación, debilitamiento de la autoridad, cómo se generó, cómo construir una política pública que ejerza autoridad más allá de lo policial cuando los políticos se apoyan en la policía para controlar los territorios, qué porcentaje del trabajo cotidiano policial está vinculado a la atención de violencias de género intrafamiliar, resolución de conflictos familiares, conflictos originados por abusos de drogas, y qué porcentaje al control de robos. Bueno, y los datos que estaba señalando de llamadas, etcétera, ¿se encuentran disponibles? ¿Se planteó la posibilidad de ser publicados? Esas son las consultas. No sé si se escucharon, Javier. ¿Se escucharon las consultas, Javier? Hola, Javier, ¿nos escuchás? ¿Me escuchás ahí, Lucía? Si apago la cámara, ¿me escuchás mejor? Sí, perfecto. Hola, perfecto. Sí. Yo te escucho, pero usted me parece que no. Sí, ahí te escuchamos perfecto. Sin la cámara se escucha bien. Bueno, me parece que tengo mucho delay. Sí, bueno, pero hacer un tengo muchas cosas para responder. Los comentarios que fuiste leyendo. Sí. Bueno, en principio, respecto de, me parece, de la cuestión de la autoridad, hay mucho escrito ya sobre esta fase neoliberal del capitalismo y el debilitamiento, ¿no?, de los procesos subjetivos, me
Me parece que algo de todo eso tiene que ver, ¿no? De una imposibilidad de los sujetos, de una debilidad de la autoestima, de un montón de cuestiones vinculadas al poder ser, al proyecto de vida, que me parece que en algún momento eso va repercutiendo en la autoridad, en los procesos de subjetivación, ¿no? Algo de eso leí y me gusta y me parece que tiene que ver con algo de eso. Después me parece que el neoliberalismo viene corroyendo la capacidad del Estado de ejercer la autoridad, de regular la economía. Por eso vuelvo a la paradoja de tener una provincia rica y un Estado con poca capacidad regulatoria, ¿no? Me parece que nada de eso es casual, es el resultado de un proceso político de muchos años, y me parece que una de las cuestiones más importantes es ver cómo se fortalece esa capacidad del Estado. Me parece que esa es una cuestión clave. Me parece que hay que pensar ese desarrollo, tal vez ese desarrollo local en una clave más geopolítica, ¿no? Donde pensemos el desarrollo urbano y la presencia del Estado. Si uno ve dónde se están desarrollando los núcleos del crimen organizado más complejo, tiene que ver en los sectores donde esa mancha urbana se expandió y donde el Estado no tiene capacidad para estar presente. Y ese margen ese estado en los márgenes, ¿no? En los márgenes territoriales, simbólicos, regulatorios, es donde crecen las cuestiones delictivas y donde se empiezan a fortalecer otros ejercicios de la autoridad al margen del Estado de Derecho. Y me parece que ese es un problema muy grave, ¿no? O sea, el hecho de que un municipio como Moreno, según los datos del municipio, con 1 millón de habitantes, que tenga solo 8 patrulleros, que tenga policías que se van a trabajar a otro lado y ni siquiera se presentan, bueno, no es casual, ¿no? Y que toda esa zona estuviera en manos de varios narcotraficantes o que ejercieran ahí cuestiones que ahora vemos en causas judiciales que estaban vinculados a cuestiones de la AF y qué sé yo. Eso es más complejo, pero me parece que no es un tema menor todo eso. Sí me parece muy importante, dentro de las preguntas, de todo lo que se habló de la profesionalización, que había varias preguntas orientadas a la profesionalización. Yo creo que hay una parte muy importante que tiene que ver con la formación y el entrenamiento, pero lo más importante es que esos saberes que se aprenden en cursos o en escuelas tengan un sentido concreto en la actuación policial. Porque si yo promuevo que la mayor parte de los policías vayan a la universidad, estudien, o hagan cursos dentro de las escuelas de policía de la policía, y después atienden un teléfono o van a seguridad rural cuando son expertos en investigación criminal, estoy tirando por tierra todo el esquema de profesionalización. Entonces, me parece que una profesionalización se logra cuando logramos que gente idónea esté en los lugares que corresponde para hacer un cambio sustantivo en los resultados que estamos buscando. En ese sentido, estoy orgulloso de que nuestro ministerio haya creado una superintendencia de análisis criminal y que Gastón Pesucci, que imagino que muchos en este ámbito lo conocen, sea el superintendente de análisis criminal y esté produciendo la evidencia científica que nos permite evaluar los desempeños policiales. La verdad que en términos de estadísticas vinculadas a seguridad, nuestro Estado nacional y provincial presenta un montón de déficit en el acceso a la información. Eso no es algo que descubramos ahora, me parece que tenemos que trabajarlo, que hay que ver cómo eso se logra. En principio, nuestra política surge que estos análisis criminales que se trabajen sean compartidos con los gobiernos locales para poder diseñar los planes y los programas de gobierno, y eso me parece que va a poder ser un paso adelante en la transparencia de la información, ¿no? O sea, que podamos blanquear cuál es el estado de la situación y que eso sea una información para tomar decisiones, nos corre de la situación de la intuición policial, ¿no? Y de discutir con los intendentes cuántos
policías me vas a dar y cuántos patrulleros me vas a dar, como si estuviéramos repartiendo fichas del TEC, y nunca nos preocupamos o nos preguntamos para qué queremos 10 policías más o 100 policías más. Y ahí me parece muy importante el aporte de Soso respecto de orientar el contacto a la policía, o sea, que haya una estrategia. Porque acá me parece que es una cuestión clave, ¿no? O sea, el control policial solo es posible si hay una estrategia, un plan que lo interpela. Si no, ¿en función de qué controlo? Está bien, voy a controlar que no haya una violación a los derechos humanos, voy a controlar que no haya un abuso policial, puedo controlar el presentismo, puedo controlar la cantidad de kilómetros que se hizo, pero si yo quiero hacer un trabajo preventivo que esté asociado a una estrategia multiagencial de prevención del delito y de las violencias o de la investigación criminal, tengo que tener una estrategia, ¿sí? Y esa estrategia me va a dar un perfil de cuál es la actuación que espero de la policía en este contexto. Y me parece que sin estrategia, sin plan, no podemos controlar. Y no podemos hacer que crezcan los policías profesionales y sancionemos o despeguemos los lugares de poder a los policías que no saben laburar. Y ahí me parece que retomo un aspecto clave que planteó Gabriela, que tiene que ver con esa policía brava o una policía profesional. Me parece que ahí está la distinción, ¿no? O sea, cuando la fuerza termina definiendo la actuación, estamos tirando a la basura el profesionalismo. Indudablemente la policía es fuerza, porque ella lo dijo, hay una cuestión que tiene que ver con el uso de la coerción, yo creo que es lo que les da una identidad. Ahora, me parece que la toma de decisión, la percepción, el análisis, la capacidad analítica para saber qué fuerza, cómo, en qué medida, me parece que eso es muy importante, ¿no? Y me parece que la clave en todo esto, en cómo vamos construyendo un ejercicio profesional, tiene que ver con un acompañamiento político en el territorio, ¿sí? Nosotros tenemos un director provincial o un director de línea o un profesional de las políticas públicas de seguridad que está trabajando cada 3 municipios, ¿sí? Y ese acompañamiento en el territorio de esas mesas interpela el sentido político, para que tanto la actuación policial como la actuación del intendente esté interpelada por una política integral, ¿sí? Indudablemente, no me quiero extender, ¿no? Pero me parece que una forma de fortalecer la autoridad tiene que ver con poner en discusión los factores de protección. Yo diría que hay un problema cultural que tenemos, que es que el único factor de protección que nuestra sociedad identifica es el de la policía brava, si se quiere, como dice Gabriela, o el de un policía profesional. Si solo el policía es el factor de protección, y estamos en graves problemas, ¿no? Porque quiere decir que es ese actor el que va a resolver, un actor que lo caracteriza el uso de la coerción, va a resolver los conflictos. Y me parece que ese no es un problema de la policía, me parece que es un problema de la dirigencia política, ¿no? Y de cómo la política empieza a construir otros resortes para pensar la prevención, ¿no? Y cómo construimos factores de protección comunitaria y factores de protección de las otras agencias del Estado. Muchos problemas los tenemos en la interacción de la policía con los pibes, pero lo cierto es que no hay muchas otras agencias del Estado que se ocupen de los pibes, ¿no? Y de los pibes que están en conflicto con la ley, que están entrando, que están saliendo. Todavía ese asunto, ese problema sigue siendo casi un lugar de militancia, casi un lugar de las organizaciones sociales. No hay una política seria que trabaje en ese tema. Me parece que tenemos que pensar cómo producimos conocimiento, ¿sí? Cómo gestionamos información para identificar esos factores de riesgo y pensar qué factores de protección comunitaria y estatal pueden articularse con la policía para pensar otras lógicas superadoras. Por ejemplo, Avellaneda hizo un trabajo muy interesante a propósito de lo que decía Soso, de orientar el contacto con la policía local y las denuncias de violencia de género, ¿sí? Y entonces la policía empezó a hacer un seguimiento casa por casa de aquellas mujeres que hacían una denuncia.
y ellos lograron bajar un 90% la reiteración de denuncias, ¿sí? O sea, hay mujeres que son acompañadas, hay varones que acompañan, que son los que maltratan a las mujeres o los que alguna vez maltrataron a una mujer, que empiezan a entender que hay determinadas cuestiones que están mal y, obviamente, ¿qué hace falta? Una instancia donde podamos trabajar con esos varones violentos, que tampoco está claro cuál es y cómo se trabaja con esos varones violentos, con esos noviazgos violentos, cómo los trabajamos en un contexto de articulación con la policía, que va a actuar en la emergencia, pero que no va a resolver el problema de los noviazgos violentos. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que ir trabajando. Volviendo a algo que planteó Gabriela, los números son alarmantes, y lo que me parece más grave tiene que ver con la cantidad de presos en los calabozos, porque eso es una bomba de tiempo, y además solo estamos en un problema grave que además no podemos solucionar, porque nosotros lo que hacemos es darle el hospedaje, o sea, están ahí porque lo decide un juez, y el que nos tiene que dar los cupos es el servicio penitenciario, que en este caso depende del Ministerio de Justicia, en un contexto de pandemia donde no quieren que presos que puedan estar contagiados lleguen a las cárceles y contagien a más presos. Entonces estamos en una coyuntura difícil en ese sentido. Los números de policías infectados, por supuesto, cualquier contagio es grave, pero en general la experiencia comparada internacional nos demuestra que entre un 10 y un 15% del personal policial en Europa se contagió. Nosotros venimos bien en ese sentido, hemos hecho muchos protocolos, hemos creado hospitales, centros de aislamiento para los mismos policías. El área de seguridad social se ocupa de estar encima de las familias que se contagiaron y de garantizar el aislamiento de aquellos que tienen que estar en cuarentena y de ayudarlos a las familias que tienen que estar en cuarentena. Hubo muchos policías movilizados y que estuvieron acantonados en el conurbano. Por primera vez esos policías cobraron viáticos, porque estaban haciendo una tarea sobrecargada, algo que no se acostumbra en la policía. Y me parece que eso es una medida importante en términos de bienestar, así como tratar de que tengan la mayor cantidad de materiales y de recursos para garantizar los protocolos de bioseguridad. Bueno, no me quiero extender más, disculpen que me parece que fui muy largo. No, Javier, muchísimas gracias. Bueno, todos creo que se trataron, que se abordaron casi todos los temas consultados. Y para Máximo, las preguntas que había, que retomamos del chat, son, ¿cuáles son las instituciones policiales las encargadas de velar por las personas más vulnerables? ¿Tranquiliza su presencia? Perdón, Máximo, te leo todas juntas, vos decime si preferís ir una a una, pero... No, perfecto. ¿Tranquiliza su presencia en estas zonas de marginalidad urbana o por el contrario revive la memoria de su accionar abusivo y arbitrario en dichas zonas desheredadas? Finalmente, la policía del cuidado no superficializa la concepción del cuidado ciudadano o ciudadana, no implica el cuidado, asegurar la dignidad de las personas, su integridad, etcétera, los cuales resultan violentados por el accionar de las fuerzas del orden. Bueno, no sé si quedaron claras las consultas o si... Sí, claro. Buenísimo. No, a mí me parece que en líneas generales me parece que es una constante que la relación entre policía y ciudadanos en los contextos de la marginalidad económica y social está asignada por altos volúmenes de negatividad, especialmente en las franjas más jóvenes que son objeto de unas constantes prácticas de hostigamiento y de abuso. Eso se refleja en muchísimos trabajos de investigación social que se han producido en la Argentina en los últimos 15 años, que alumbran de algún modo eso a partir de técnicas de investigación cualitativa, pero tiene también algunos reflejos, por ejemplo, en el terreno de la investigación de carácter cuantitativo, sobre todo al momento de aislar el grupo etario de los más jóvenes, que son quienes claramente tienen las miradas más negativas acerca de la policía. Son quienes menos contactos voluntarios inician con la policía, quienes tienen más opiniones negativas acerca de los contactos que han tenido, quienes tienen más nivel de desconfianza en términos generales, más nivel de imagen negativa de la policía. Y me parece que, por lo tanto, resignificar el rol policial en esos contextos económicos y sociales es un gran desafío. Javier citaba antes como un ejemplo desarrollado
en la primera parte de la década del 2010 las unidades de policía barrial. A mí me parece que ese tipo de experiencias deben ser discutidas, consideradas detalladamente, con buena información para poder generar evaluaciones adecuadas de qué cosas funcionan mejor, qué cosas funcionan peor, y si es posible reconstruir ese nexo entre policía y ciudadanía en esos contextos. De todas maneras, creo que es evidente y que las mejores maneras de intervenir en la protección de derechos de las personas que viven en los territorios de la marginalidad económica y social requieren de otras facetas del Estado. Javier mencionaba estos ejemplos en particular en las intervenciones en el contexto de la pandemia, de esa otra presencia del Estado como un componente fundamental, y creo que eso es así indudablemente. Esto se une a algo que apareció mucho en el chat, ¿no? Que es cuando decimos despolicializar unas intervenciones en materia de seguridad, bueno, en qué estamos pensando, ¿no? Y a mí me parece que ahí el universo de las políticas sociales ofrece algunas herramientas para pensar en alternativas, y creo que eso es parte también del debate que de algún modo se sugiere cuando decimos que esta crisis puede ser una oportunidad, y cómo reconstruir la cuestión de la seguridad en unos términos más amplios, que requiere también pensar en otras dimensiones del Estado, en otras formas de intervención. En ese sentido, creo que una policía que proteja los derechos y que respete los derechos es como la forma en la que yo definiría mi ideal de institución policial. Y al mismo tiempo una policía en donde sus derechos sean respetados, ¿no? Y ahí creo que es crucial ese debate sobre los derechos de los policías. Yo creo que las ideas en torno a la sindicalización son muy, muy importantes y es preciso debatirlas seriamente. Creo que hay formas de pensar la sindicalización policial alternativas a las formas en las cuales se manifiesta la sindicalización en otros tipos de trabajos que permitirían hacer emerger el debate político al interior de las fuerzas policiales para construir, como decía Gabriela, otros mecanismos de diálogo más allá de la jerarquía policial en donde la voz de los policías sea escuchada. Uno de los grandes déficits de los procesos de reforma policial en América Latina en los últimos 20 años ha sido ese, el déficit de incorporar la voz de los policías, de hacer a los policías partícipes de las iniciativas de reforma, y por lo tanto yo considero que es crucial para la generación de ese tipo de alternativa política en la actualidad, para aprovechar esta crisis, para transformarla en una oportunidad, dar ese paso hacia adelante. Y me parece que el lenguaje de los derechos de los policías como trabajadores es un lenguaje que tiene que instalarse y tiene que traducirse en iniciativas concretas, ¿no? Hemos visto a nivel del Ministerio de Seguridad de la Nación, también a nivel del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, que se han creado áreas específicas dedicadas al bienestar y dedicadas a la igualdad de género, un tema crucial en este terreno. Creo que ahí hay unos pasos adelante que pueden fructificar en el futuro inmediato. Y creo que ese estilo de preocupación puede ayudar a reconstruir la manera en la cual las prácticas policiales, sobre todo las prácticas de la policía de la calle, en el chat se reflejaba mucho esto. Por ahí estamos haciendo generalizaciones sobre la policía, pensando solo en un tipo de práctica policial y en un segmento de la policía, que es el que lleva adelante la policía de la calle. Lo que pasa es que como el punto de partida de este debate es la policía durante la pandemia, me parece que era, de algún modo, eso venía de algún modo enlazado a pensar este rol de los policías controlando las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio. Son medidas que se desenvuelven fundamentalmente en el espacio público, que implican presencia policial que detiene durante un momento a las personas, les pregunta qué es lo que están haciendo, a dónde van, etcétera. Y ese tipo de práctica, bueno, tiene una ciertamente, digamos, como decía el compañero que había hecho esta pregunta, tiene una larga historia de maltrato y de abuso, y por eso me parece que es tan crucial pensar cómo es posible, porque yo creo que es plenamente posible, intervenir en ese tipo de prácticas para generar un tipo de efecto en los ciudadanos distinto al que muchas veces se genera simplemente por un tipo de dinámica y de forma de construir la autoridad en la situación de la calle entre policías y ciudadanos,
que tiene efectos terribles desde el punto de vista de las imágenes que los ciudadanos tienen de la policía. Volviendo a lo que decía Gabriela hoy más temprano, yo comparto, y nuestros estudios empíricos en Santa Fe siempre lo han mostrado, que hay grandes sectores del público que rechazan fuertemente ideas acerca de una policía brava, así como también hay sectores del público que la apoyan. No existe un público homogéneo, ¿no? Esta idea, me parece que el trabajo empírico cuantitativo en América Latina, no solamente nuestro trabajo, nos ayuda a descomponer este constructo que en el debate público y político se ha generado, de un público que piensa siempre igual en torno a estos temas, ¿no? Hay distintos segmentos del público y hay que también pensar políticamente en torno a eso, porque considero que ahí hay una serie de posibilidades para las tentativas reformistas, ¿no? De recuperar esos segmentos del público, esas percepciones del público que cuajan bien con la agenda reformista, que son tan masivas, digámoslo así, como aquellas que se resisten a este tipo de dinámicas de transformación. Gracias, Lucía. No, muchísimas gracias a vos, Máximo, Gabriela, Javier, la verdad que excelente todo, o sea, nos quedamos con un montón de cosas, un montón de ideas para trabajar, y en este sentido aprovecho nuevamente a invitar a todas y todos los y las interesadas en sumarse a los equipos de trabajo del ILCED, que lo hagan, que nos escriban, y les cedo la palabra ahora para realizar el cierre a nuestra directora ejecutiva de la institución, a Tamara Peñalver, así que, bueno, muchísimas gracias por la concurrencia, muy buena, y bueno, hasta la próxima. Creo que no, que puede estar silenciado el micrófono. No se escucha, ¿no? No te escuchamos, Tami, no sé si. ¿Tenés bien todo el sonido de la computadora o...? Bueno, bueno, aprovecho también entonces para pasar otro aviso, que la semana próxima vamos a estar realizando el último encuentro de este ciclo de charlas en torno a la temática de género, de cuestiones de género. Bueno, ahí Tamara, bueno, dice que quería agradecerles a todos y todas, y bueno, se despidió bueno, mandó un saludo, ahí no lo estoy pudiendo ver, pero bueno, había mandado un saludo a través del chat porque no estaba pudiendo conectarse. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente, y bueno, nos vemos la próxima semana, les va a estar llegando la invitación seguramente. A ver ahí, Tami, no sé si nos escuchás ahí o si... A ver. No te escuchamos. Una pena, bueno. Bueno, la semana próxima igualmente nos encontramos todos y todas. Esperemos que sigan siendo así de enriquecedoras estas charlas, y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Adiós, gracias.